Muy buenas tardes, queridos estudiantes, un saludo cordial, un abrazo. En este momento en el cual nosotros estamos pasando por esta época y por este proceso académico, es interesante mirar cómo es el ciclo de la vida, cómo va cambiando y cómo va transformando cada uno de los espacios, tanto humanos como sociales, como académicos, como pedagógicos. Hoy una sesión más para poder compartir, para poder debatir este espacio académico, el cual nos va a ilustrar y nos va a llegar seguramente llenar seguramente de muchas expectativas acerca de lo que es la filosofía de los valores. Hoy, una vez más, mi profe, bienvenido, buenas tardes, buenos días, ¿no? Días, sí. Días aún, sí. Sí, claro. ¿Cómo ha estado mi profe? ¿Cómo van las cosas? Bien, afortunadamente una semana excelente. Entonces acá añorando que llegue el sábado para volver a estar en contacto con todos nuestros estudiantes de filosofía. Ese es un de proceso valores. interesante, ¿no? Sí, La añoranza de pronto que muchos tenemos a poder compartir y poder debatir este espacio, ¿no? Es interesante. ¿Mm? es así. Entonces, no sé si vamos a hacer algunas recomendaciones para esta segunda unidad o... Sí, hagámoslas. ¿Cierto? Claro, hagámoslas. Entonces, pues estamos divididos en dos grupos, Ajá. reiteramos este aspecto. Entonces, tener en cuenta las actividades de la unidad 1 de filosofía de valores, ya se cerraron. Claro. Eh, Que son varias, ¿no? Son varias. Son varias. Es importante no dejarnos alcanzar de estas actividades. Ya la unidad 2, pues empezaremos en esta sesión. Ujú, sí, señor. Y pues igual vincular las actividades que están allí, los textos, revisar los documentos. Hay foro, un foro sobre filosofía de valores. 2, una actividad de un ensayo. Exactamente, un ensayito sencillo, ¿no? Sí, y una tarea Y también. una tarea. Una tarea ¿Y el quiz? y el quiz, Ok. para tenerlo en cuenta y sacarle todo el provecho pues a esta unidad que es tan sustanciosa. Ok, listo. Listo, mi profe, muchas gracias y los invitamos a que participen ustedes también del foro, porque igual, una vez más, yo les digo, este foro es de ustedes y para ustedes, ¿cierto? Entonces, por medio del foro construimos y deconstruimos todo nuestro quehacer académico, pedagógico, de conocimientos, de saberes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los invitamos para que se acerquen al foro y participen, argumenten, pregunten. Es decir, este es un espacio muy importante, es cortico, pero tiene que ser muy sustancioso. Entonces, pues bien, sin más, pues vamos a tratar de continuar este proceso sobre la filosofía de los valores, ¿no? Entonces, como para comenzar un tips, o unos tips, vamos a ver cómo nos va hoy mi profe en ese tips. Dice, responde y comparte, solo para genios, ¿no? Vamos a ver, la idea es que todos somos genios, ¿no? Y nos dice, hay 3 balones de fútbol y es igual a 12. Entonces me imagino que es darle un valor a cada uno de esos balones, ¿cierto? El cual cada uno vale 4, ¿cierto? 4 más Sí, 4 más 4, 12, ¿cierto? En el segundo espacio hay una bola de béisbol más un balón de fútbol. Si este balón vale 4, esta pelota valdrá 3, ¿cierto? Y 3 más 4, 7. Hay un balón de baloncesto, pero con el signo menos. Y hay el balón de fútbol que vale 4, ¿cierto? sí. Entonces, asumiría yo que este balón, ¿qué valor le damos acá, mi profe? 6. 6, ¿no? Sí, claro, 6. 6, no, 6 no. Ah, no. No, 6 no. Sí, claro, -4. Ah, sí, 6 menos 4, 6 menos 2. Sí, 4, claro, 2. 6 menos 4, Me 2. hizo sentir como el No, no, no. coyote. Sí, 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 qué pena, mi profe. Ahí me confundí, fue yo. Ahí me pasó lo de confundo a mí. Bueno, este balón, aquí va el interrogante, ¿no? Sí, Este balón que vale 4, este balón que vale 3, más, ¿cierto? 4 más 3, 7. ¿cierto? 7 ahorita damos la respuesta, por el valor de este, 6. ¿sí? Bueno, ahí ahorita damos la respuesta para que ustedes, Para queridos que, estudiantes, si lo lo hicimos analicemos. bien, Listo, vamos a ver. Listo. a ver si Un nos... segundo ítem o tips. ¿Cuál es la cifra numérica que si la pones al revés vale menos? ¿Cuál es la cifra numérica que si la pones al... Esto es para
estimular. ¿Está relacionado con el anterior? No. No, 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 para nada. ¿No es otro? Es otro, Ah, bueno. es otro, es otro. ¿Sí? Este es otro. Pero es para estimular nuestro cerebro, ¿no? Sí. ¿Sí? A veces nosotros dejamos de... estos elementos sí son sencillos, entre comillas, pero son importantes. Entonces ahí viene la otra, que es la última. Piensa rápido. Si dices que una mentira te come lento, le dice el caníbal al hombre. Y si dices una verdad, entonces te come rápido. ¿Qué debes decir para salvar su vida? Ese está más complejo. Piensa rápido. Si dices una mentira, te come lento. Le dice el caníbal al hombre. Y si dices una verdad, entonces te como rápido. ¿Qué debe decir para salvar su vida? Bueno, le digo la verdad acerca de este acertijo. Sí. No lo he descifrado. Les soy sincero y les soy sincero, mi profe. No lo he descifrado. Ojalá que alguno de ustedes o mi profe lo descifre por medio del foro. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, igual hacerles un recorderis, ya el profe lo decía, pero es bueno siempre recordar esto. Unidad 1 va del 13 de octubre al 23 de octubre, que ya pasó, ¿cierto? Ya la unidad 1 ya. Entonces, ojalá todos hayan participado. Creo que he calificado algo, algunos foros, pero es que es larguito, es largo. Pero la segunda unidad, 24 de octubre al 5 de noviembre, tercera unidad el 6 de noviembre al 19 de noviembre y última unidad, esta materia es de 4 unidades, va del 20 de noviembre al 1 de noviembre. La comunicación ya la sabemos, ¿cierto? Interna, 593-6193, extensión 262. Y ahí está mi correo para que cualquier duda que tengan, pues lo hagan saber también por el correo o por la plataforma. Bueno, mi profe, el objetivo de la sesión es resaltar la importancia de la acción y vivencias en el asunto moral y axiológico. Y aquí viene la gran pregunta, muy seguramente la pregunta tiene que ver con el objetivo, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la importancia de la acción en los asuntos morales y axiológicos? Esa es la gran pregunta para hoy, ¿cierto? De las más que hemos hecho y muy seguramente las que pueden surgir en el transcurrir de esta clase. Pero seguramente esta es la que más nos va a llevar, ¿cierto? Nos va a ubicar dentro de lo que vamos a tratar de trabajar en el día de hoy. Y bueno, mi profe, hablando de esa importancia, ¿cómo dentro de su experiencia, dentro de nuestra experiencia, cómo vemos esos asuntos morales y axiológicos? Dentro de nuestra experiencia pedagógica, dentro de nuestra experiencia académica, dentro de nuestra experiencia como estudiantes también, porque a veces nosotros se nos olvida que hemos sido estudiantes. De pronto algunos de nosotros pues ya hemos hecho actualizaciones como la maestría, de pronto un doctorado, ¿cierto? Yo creo que la mayoría, si no todos de acá, por lo menos tenemos una maestría, ¿no? Así ¿Cierto? es. O hemos cursado otra carrera, o bueno. Entonces, ¿cómo ha sido ese devenir dentro de su acción, ¿cierto? En estos asuntos morales y axiológicos. Pues yo pienso que es una pregunta bastante importante, ¿no? Pienso que es el centro del actuar, el objeto mismo en el cual se centra el actuar pedagógico, ¿no? Centrado en la actividad. Estamos en constante valoración de las situaciones. De hecho, pues nuestra educación tiene un fuerte matiz comportamental, ¿no? Se le da mucho peso pues a lo comportamental y lo veíamos desde el saber hacer, el saber ser, el saber actuar, todos estos elementos pues son importantes, pero en ocasiones caemos en relativismos éticos en el aula de clase, ¿no? Por ejemplo, a la hora de la prueba, de un examen, nos inventamos unas cosas que son a veces curiosas. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, otra vez fila 1, fila 2. ¿Qué estamos colocando de antemano ahí? Pues que estoy al frente de un delincuente casi, de un corrupto al frente, que tengo que generarle una serie de estrategias para evitar el plagio. Y son elementos que valoramos a los otros desde ese mismo accionar o desde ese mismo comportamiento,
¿cierto? Valores como se me dan a veces, alguien se queda atrasado en las tareas, préstele el cuaderno, nadie le presta el cuaderno, entonces uno dice, oiga, ¿qué tipo de ser humano estamos dando en relación con el servicio del otro, no? ¿Por qué? Porque tenemos tácito muchos elementos actitudinales que se dan en la sociedad, ¿no? Y que los llevamos también al aula. Ya no hay una disciplina tanto corporal, pero sí hay una disciplina mental que va muy ligada a ese orden del actuar y comportamiento humano, ¿verdad? Sí. Entonces, pues yo lo veo que es algo que se necesita, ¿no? Si queremos transformar esas dinámicas en las cuales nos estamos moviendo en la academia, pues todas esas prácticas que estemos realizando, esas acciones, esas experiencias, pues debemos tener claro el horizonte moral y axiológico con el cual vamos a actuar. No le podemos decir al estudiante, sea honesto, si nosotros hemos falsificado los papeles para el concurso docente. Correcto. ¿Con qué autoridad moral Ese es un vamos a ejemplo tener? muy sencillo, ¿no? ¿Cierto? Ejemplos así hay por doquier, ¿no? Y es algo que se debe Cuando uno está en la casa y timbra el teléfono y le dice al niño o a la niña, si es para mí, dígale que no estoy. Así es. Cosas que son una Sencillos. antítesis Claro. del actuar Claro. humano. Pero se dan también en las clases, ¿no? Sí, claro, en las clases también. En las clases se genera mucho eso. Por ejemplo, no guarden los celulares, en mi clase no se usa el celular y el primero que contesta es el profesor. El maestro. O en mi clase no vayan a consumir alimentos y el primero que lleva el tinto es el profesor al escritorio. Exactamente. Entonces es como una doble valoración, dos escalas de valores. Uno para la turba, para la turbamulta, Sí. para el grupo de estudiantes que son menos, ¿cierto? Porque Sí, así es. es así. Y nuestra cultura corrupta política se ve ahí, ¿no? Exactamente. Y otra escala de valores para los que saben, para los académicos, que son los profesores, y pues yo sí puedo comer, yo sí puedo contestar el teléfono. Porque yo tengo el poder. Exactamente, Sí, claro. y lo puedo ejercer. Claro. Y por favor haga silencio si no se sale, porque yo soy el profesor y usted es el valor de X, es cero, no sabemos qué es usted, Exactamente. ¿cierto? Entonces, esos son los elementos, para esto sirve estas clases, estos son lógico. la base fundamental. Claro. Y es algo muy sencillo. Aquí no vamos a hablar Obviamente. digamos, de términos o conceptos por allá aquí traídos o extraídos, quién sabe. No, cosas muy elementales como las que estamos tratando de asumir para que nosotros, para que ustedes las entiendan y para que nosotros, entre juntos, como docentes, las llevemos a nuestra práctica, a nuestra praxis diaria. ¿Cierto? En eso va la pregunta del foro, ¿cierto? Claro, ahí va. A todo ese elemento, ese vínculo de lo moral y lo axiológico Exactamente. como un elemento para ese actuar. Claro. Teniendo en cuenta, creo que ya lo hemos dicho en alguna sesión, pero volvemos a repetirlo, que la ética se encarga de los comportamientos, ¿no? Exactamente. Los comportamientos, la acción, ¿cierto? La acción, lo que miramos anteriormente, lo que miramos en la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la acción? ¿Cierto? Entonces, ese es el comportamiento que yo debo tener. Mientras que la moral hace referencia a la normatividad, a la ley como tal. Entonces, tengamos en cuenta esos elementos. Bueno. Así es. Miremos entonces la imagen donde están una serie de valores, ¿cierto? La alegría, el trabajo en equipo, la tolerancia, la fortaleza, la paciencia, la creatividad, la prudencia, el respeto, la responsabilidad, la esperanza, el orden, etcétera. Aquí podríamos nombrar cientos de valores que están presentes de nuestra sociedad. Lo importante, volvemos otra vez acá, lo importante es mirar cuál es la acción que yo realizo en cada una de esas acciones, en cada una de esas situaciones, tanto morales como axiológicas. Entonces, es importante determinar eso, ¿sí? Bueno, entonces, mirando esto, mirando los valores, mirando las situaciones, entonces nos hacemos una gran pregunta, ¿cierto? Otra gran pregunta, mi profe, ¿qué son los valores? ¿Cierto? ¿Qué son los valores? Entonces,
Ya otra pregunta que nos podemos nosotros formular en este contexto, es decir, los valores no existen por sí mismos, al menos en este mundo. Necesitan de un depositario en que descansar, ¿cierto? Sí, es En que clave descansar, es en clave. ese- Exactamente. en ese aspecto. Listo, bueno, entonces vamos a hacer un pare, ¿cierto? Un pare, no, un paréntesis, ¿sí? Vamos a hacer un paréntesis en Sí. donde muchos estudiantes ya están ahí al tanto de este gran debate, ¿no? Quiero hacer la ruta del foro para de pronto los Exactamente, estudiantes hagamos que no la están ruta del foro. aún familiarizados Vale. con la plataforma, ingresan plataforma al curso de Filosofía de Valores, unidad 1. Uno, ahí todavía está, Está en unidad está en 1 unidad y uno. allí está Foro Teleclase 27 de octubre de 2018. Y ahí realizamos la participación, que es fundamental. Aquí ya, profe, como siempre, usted rompiendo el rating de SECAR, dice, buenos días para todos. Respecto a la pregunta planteada en el foro, es muy importante ya que es por medio de estos en cómo nos comportamos en nuestra vida cotidiana. Además de allí formamos nuestra personalidad, nuestro ser, ya sea por acciones positivas o negativas que realizamos. Esto lo dice Geraldine Uchima desde Supía, Caldas. Muy bien, desde Caldas. También nos reporta Julia Angélica Zuluaga desde Río Sucio, Caldas. Considero que la moral y lo axiológico son dos aspectos fundamentales en la formación del ser humano, ya que los valores son los que determinan si se está actuando de manera correcta o no, si se actúa de una manera errónea, y en las personas se evidencian los antivalores. Esta persona no tendrá una aceptación dentro de la sociedad y por el contrario será una persona rechazada por la sociedad, lo que quiere decir que a esa persona no se le dieron las bases suficientes en cuanto al tema axiológico. En dónde se dan esas bases? Yo creería que el punto fundamental donde se dan esas bases es en el hogar, ¿cierto? Y Ajá. hay una palabra que utiliza aquí la compañera y es la determinación, ¿cierto? ¿Cómo se determina una situación? ¿Cómo se determina? Es importantísimo eso. Muchas gracias. Dice Jamie Alejandra Delgado Marín, para responder a la pregunta, considero que las acciones que cometemos dependen mucho de las distintas situaciones en las que estamos viviendo. En cada situación problema, nuestra conducta va a ser distinta. Aquí plantea un relativismo, Sí, un relativismo ético, ¿no? sí, O sea, exacto, depende de, depende de. es muy debatible Ahora, teniendo en el cuenta punto. que, bueno, ahí no lo plantea, pero de una vez, teniendo en cuenta que es diferente lo bueno a lo malo, Ujú. porque ¿a dónde voy yo? Porque muchas veces dicen, no, pero eso es bueno. No, depende porque es muy relativo, porque para mí puede ser bueno lo que para el profe Fabio puede ser malo y viceversa. Por ¿Cierto? ejemplo, y en la escuela, ¿cómo lo vemos? Yo pienso que esto es muy Exactamente. importante ajustarlo Ajustarlo allá. allá. Ujú. Que en eso era lo que hablábamos esta mañana de las actividades y Sí, todo, era exactamente. planteando en este orden. Y era pensando, ¿qué podemos pensar nosotros en una generación de menos de 20 años, Ujú. que es aceptable, y para de un mismo objeto, personas mayores a 60 años, en la educación, Ujú. que sería aceptable, por ejemplo? Sí, Sería interesante también claro, hacer ver ese ese- ejercicio. hacer ese ¿Cómo se ejercicio. analiza eso en la institución educativa, Claro. en lo práctico? Para unos de menos de 20 años, por ejemplo, respecto a los animales, la postura es otra, Ujú. a los mayores de 60 años. Claro. Respecto a género, la visión que se tienen van a ser muy diferentes. Diferentes. La visión de la escuela, de una persona de 60 años, pues va a ser muy diferente en el orden, la disciplina, expresión, atención firmes, que mano al pecho cuando Ujú. cante el himno nacional y Claro. que los himnos y que ojalá desde Colombia, departamento, municipio, colegio, salón, aula de que, mejor dicho, si Todo. tuviéramos himnos personales también los cantarían Claro, ahí en claro. esas vainas. Pero para un joven hoy, ¿qué significan esos himnos, Exactamente. no? ¿Y quién iba a pensar, mi profe, la otra? ¿Quién iba a pensar hace 30 años que hoy íbamos a tener una educación virtual? Ujú. O sea, 30 años, 40 años. 40, yo Sí, tengo 40, que por porque unos esto viene desde 40. hace más de 25 años, esta parte Sí, eso virtual es un programa de la UNESCO, de la que UNESCO. empieza Sí, con sí, sí, radio. exactamente. Pero Super ¿quién iba a Lentes. pensar eso?
Ujú. ¿sí? Entonces, y vea dónde estamos y quién sabe a dónde vamos a llegar. Y van a decir, ¿Sí? está bien o no está bien, Exactamente. se adecúa o no se adecúa a una realidad. Pero esa respuesta la tienen más ustedes que están allá, que nos están mirando y que nos están escuchando. Sigamos con Exactamente. otras dos intervenciones, mi profe. Le reportan asistencia desde el CAUT de Supía y nos dice acá, hay una lista de estudiantes, profe, pero no nos la mandan el aporte de la participación. Dice Rosa María Tabima Ortiz. La acción del hombre es fundamental, no solamente en los asuntos orales y axiológicos, sino en todo lo que implica el desarrollo de su vida personal, social y laboral. La importancia radica en el hecho de que cada actuación posee una secuencia y esta puede ser positiva o negativa, de acuerdo al tipo de acción que se realice y la forma en que se apliquen los valores y los principios. Muchas gracias, profesor Frey. ¿Sigo leyendo? Bueno, Vamos nuevamente. miremos aquí nuevamente la pantalla. Entonces, ahí se nos aparece, por lo tanto, como meras cualidades de esos depositarios. Belleza de un cuadro, elegancia de un vestido, utilidad de una herramienta. Valores, ¿no? Hay valores emocionales, sentimentales, valores cuantitativos, cualitativos, etcétera, ¿cierto? Una pulsera de 50 pesos puede para mí tener un valor impresionante. Ricieri Frondizi, que lo hemos Lo mencionado. hemos mencionado y es Exactamente. autor obligado en esta temática Claro, de Ricieri filosofía Frondizi de en un valores. texto extraordinario. Creo que él lo ejecutó en 1969. Si no es 68, 69. O sea, ya tiene sus 47, 48 años de vida ese texto y todavía sigue actual. ¿Cierto? Y bueno, él tiene varios textos. Dice en ese texto que son los valores, él hace una comparación, ¿no? Entonces, un perro que va caminando por la calle y se encuentra un billete, hoy, digámoslo, hoy un billete de 50.000. ¿Qué valor tiene para ese perro ese billete de 50.000? ¿Sí? Ujú. Y pues lógicamente para ese perro no tiene un valor. ¿Sí? Y dice, yo como ser humano voy caminando por la calle y me encuentro un billete de 50.000, ¿qué hago? Para mí sí tiene un valor. Pero el perro se encuentra un hueso, ¿cierto? ¿Y qué valor tiene para el perro ese hueso? ¿Sí? Entonces, des en cuenta que los valores son relativos, pero lógicamente son meras cualidades de esa situación. ¿Sí? Y Entonces, están también vinculados a un contexto. También es claro, importante referir esa característica de los valores, porque no podemos caer en que todo vale, que todo es válido, y que es una característica de este momento histórico, un relativismo de valores donde estamos cayendo en, yo lo llamo, una tiranía de la libertad, ¿cierto? Donde todo, por el respeto de las libertades, pues un, un desenfreno de actitudes y de situaciones que no tienen a veces claro. control. Pero hoy la vida, por ejemplo, mi profe, queridos estudiantes, hoy la vida no vale nada. Hoy matan a una persona por 5.000 pesos, 2.000 pesos, 20.000 pesos, 50.000 pesos. O sea, no le estamos dando el sentido, el valor suficiente a lo que es la vida, que es lo más sagrado y el valor fundamental más importante que nosotros podamos tener, ¿no? Sí, ¿Sí? es importante esto en la educación, también cómo se vincula este ejercicio, ¿no? Cómo podemos traspolar y aplicar eso al fenómeno educativo, a las dinámicas educativas, todos estos elementos que Claro, la idea estamos es haciendo aplicarlos referencia. a lo que estamos trabajando, ¿no? Bueno, cualidades de los valores. ¿Qué cualidades tienen los valores? Tales cualidades forman parte de la existencia del objeto, le confieren ser, pero el valor no confiere ni agrega ser. Hay un gran filósofo que se llamó Spencer, ¿no? Herbert Spencer. Dice que el objeto de la educación es formar seres aptos para gobernarse a sí mismo y no para ser gobernados por los demás. Claro, yo tengo la suficiente autonomía, muy kantiano, ¿no? Además, tiene la suficiente autonomía para poder decidir sobre sus propios aspectos y sus diferentes situaciones. John Locke, empirista inglés, ¿cierto? Uno de los grandes representantes del empirismo inglés, habla sobre las cualidades de esos valores, digámoslo así, y de esas ideas. Dicen que las cualidades son
primarias y qué son secundarias. Las cualidades primarias, la extensión de las cosas, peso, forma, movimiento. Podemos estar seguros de que los sentidos reproducen las verdaderas cualidades de las cosas. Y las cualidades secundarias, color, olor, sabor, sonido, no reflejan las verdaderas cualidades que son inherentes a las cosas mismas, sino que solo reflejan la influencia de la realidad exterior sobre nuestros sentidos. Eso es para John Locke. Bueno, miremos a ver qué nos dicen ahí en el foro nuevamente, mi profe. Sigamos. Nos dice, cordial saludo. La importancia se basa en cómo nosotros aplicamos los valores en nuestras acciones, en las diferentes situaciones, es decir, la conducta del ser humano, en cómo aplica los valores que nos llevan a ser más justos, sin poner nuestros intereses personales por encima de la conciencia moral. Esto lo escribe Tatiana Rodríguez, gestora colaborativa que está representando un grupo de Málaga, ¿verdad? Málaga, sí. Saludos a esta región del país. Buen día, profesores y compañeros. Reportando asistencia desde Cota. Aquí nomás, en Cota. Acá en Cota. Yo no entiendo por qué estos estudiantes que están aquí en Cota, ¿por qué no vienen? Una vez más, ¿cierto, mi profe? Sí. Los invitamos, vengan y comparten. Hace 8 días tuvimos un invitado, hoy está por ahí rondando, que quería entrar a nuestra clase, pero no era el espacio. Pero este espacio es de ustedes, entonces si están aquí nomás en Cota, vengan y compartan esas experiencias que aquí amablemente los esperamos. Y para finalizar este corte, reportando asistencia desde Facatativá, Cundinamarca, Jamie Alejandra Delgado Marín. Bueno, aquí nomás también en Faca, ¿no? Es muy cerquita. Muy bonito. Sí, exactamente. Bueno, las piedras del Tunjo. Claro, ojo con la pregunta que hacíamos al comienzo, ¿no? De los tips, ¿no? Para que participemos ahorita más adelante. Bueno, miramos la imagen donde nos dice que la piedra existía plenamente antes de ser tallada, antes de transformarla en un bien. ¿Sí será eso cierto, mi profe? O sea, una piedra, ¿cómo le podemos dar un significado o un sentido, una acción a una piedra? Con el uso, es uno de los elementos en el uso o en la forma. Claro. Yo pienso que es lo que busca este elemento. Claro. Ahora, yo voy a hacer un símil acá para Sí. que tratemos de realizar los dos bajo un análisis. Si la piedra se puede transformar en una casa, ¿cierto? Si la piedra se puede transformar en un colegio, si la piedra se puede transformar en algo útil, ¿cierto? El uso y le damos la utilidad necesaria. ¿Cómo podemos, el símil viene acá, cómo podemos potencializar a ese chiquitín en la escuela? ¿De qué manera? Yo como docente, usted allá que nos está escuchando, como docente, ¿cómo puede potencializar a ese chiquitín que de pronto molesta, es inquieto, es cansón, es indisciplinado, ¿cierto? Y que nosotros muchas veces a ese niño cansón lo hacemos como a un lado, ¿cierto? Y de pronto vamos y lo más fácil, ¿no? Vamos y donde el director académico, ¿cierto? Y le decimos, anotémoslo en el observador, ¿cierto? Y queda ahí, pendiente, ¿sí? Entonces nuestra arma como profesores y como coordinador académico disciplinario, pues son ajustarlos a esas situaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos potencializar a ese chiquitín ahí en la escuela? ¿Cómo cree mi profe? Pues yo pienso que algo que debe retarse la educación es analizar las formas como se va dando, ¿cierto? Que hemos repetido aquí a la saciedad, ya es reiterativo ya para algunos. Los que nos ven juiciosos dirán otra vez lo mismo. Cambiar todas esas formas que venimos repitiendo durante siglos es uno. Claro. Y desde la perspectiva axiológica, pues es transformar la perspectiva que tengamos en torno a lo humano. ¿Cómo entendemos lo humano? ¿Qué es lo humano? Porque curiosamente a veces se habla de instituciones que forman en valores, ¿cierto? Pero son a veces contradictorios en sus... Yo creo que la mayoría de instituciones tienen en su misión, en su visión, tiene formar en valores.
forman en valores, Ujú. pero se veía mucho, ahorita pues ha transformado afortunadamente esta situación. Eh, Valor de la vida, valorar la vida. Y los que somos de esta época sabíamos que en los 90 hacia atrás, una persona que quedara en embarazo, una mujer que quedara en embarazo era tenaz. Señalada. Señalada, sí. La situación ahí se coartaba, pero hablaban de valores. O sea, es una contradicción totalmente radical a estos principios que buscaban promulgar, ¿cierto? Se habla de colegios del respeto, la igualdad, Ujú. pero se siguen manteniendo las formas de profesores, alumnos aparte. Hasta la misma legislación cada día Sí. lo sigue Así manteniendo, es. ¿no? Ujú. En evitar como ciertas dinámicas entre estudiantes y profesores. Ujú. Y algo que una de las escuelas, allá donde nace la escuela con estos orígenes salesianos, que era de acompañar los descansos, se ha venido perdiendo, ¿no? Ujú. Por la legislación, que ya el profesor se fracturó, le pasó algún accidente, ya no lo cubre porque no es una de sus labores. Exactamente. Sí. O pongámonos a la parte de legislación de menores Ujú. que tiene mucho contacto con los estudiantes, con Así los es. niños, entonces también hay unos problemas allí. Depende mucho esa transformación para mí del ideal que tengamos de ser humano, Ujú. ¿verdad? Usted menciona anteriormente algo muy interesante y yo voy a hacer referencia para que lo leamos entre juntos, ¿no? El sentido de lo humano. Sí, El así sentido de lo es. humano. Hay un texto muy interesante que se llama El sentido de lo humano, de Humberto Maturana y Francisco Varela, Sí. ¿cierto? Dos textos muy interesantes chilenos, en donde dice precisamente lo que usted hablaba, ¿no? El sentido de lo humano, así se llama el texto, y el otro texto se llama El árbol del conocimiento, de estos dos mismos Ujú. autores. Todo lo que es la estructura de la biología del amor y cómo podemos transformar, ¿cierto? Esos espacios en realidad, ¿cierto? No es sino que tengamos un poquitico de voluntad frente a este aspecto. Así es. Bueno, y entonces miremos esta última imagen por el Pero, tiempo, ¿no? sí. Algo, No, dígame, profe, dígame. ¿en qué la anterior imagen era la en que se transformaba esa piedra? Ah, sí, sí, claro. Sí, o sea, ¿Cierto? claro, esta piedra en qué se puede transformar. Sí, sencillo, ¿no? En una de tantas cosas que se puede transformar una piedra es en esa imagen. Le decían a Leonardo da Vinci, a Miguel Ángel Sí, específicamente, cómo hacía él para detenerse en el momento exacto, en una escultura. sí, Recordemos que él es el que hizo el David, ¿no? sí, sí, sí. Y le dice, me detengo cuando llego a la piel. Interesante. Sí, como... Oiga, Miguel Ángel, oiga, ¿qué tipo ese, no? Sí, Fuera de ser es... escultor, yo creo que yo les he contado igual la experiencia, ¿no? Ya que usted dice eso, le hago un paréntesis para que Ajá. termine. Cuando estaba pintando el juicio final, ¿no? Ah, Maravilloso, ¿no? Entonces, le decía al papá todos los días, mijo, ¿cuándo termina? Mijo, ¿cuándo dele cantaleta? ¿Cierto? Y un día Miguel Ángel le dijo, yo creo que le sacó la chispa, le dijo, termino cuando acabe. es que a veces hacemos preguntas No, obvias, claro, ¿cierto? exactamente. Hacemos preguntas obvias. Sí, Y Miguel Ángel lo resume en estas dos respuestas que son claves. sí, son claves. Aquí. Bueno, Cerrado el paréntesis, sí, profe. cerrado, listo. Bueno, entonces miremos esta última imagen por hoy. Aquellas cualidades fundamentales sin las cuales los objetos no podrían existir son llamadas cualidades primarias, dependiendo de dónde van las cosas. La percepción de la realidad puede ser muy, muy, muy diferente. Yo veo 4 y el otro ve 3. ¿Sí? Depende de dónde la veamos. Es importantísimo eso. Siempre y cuando, y lo importante, siempre y cuando argumentemos, determinemos. Eso es algo fundamental dentro de nuestro quehacer pedagógico y dentro de nuestro quehacer diario. Y aquí la intersubjetividad juega un papel muy Uy, sí, importante. sí, sí, sí. Saber el otro, el otro humano, porque a Ponerme en la veces posición del otro, somos ¿no? tan egocentristas que Sí. pensamos que nuestra verdad es la que se impone, la que es únicamente válida y que se debe Y no, imponer a claro. los otros. Es a veces colocarnos
en la La postura postura del otro. Y no queremos que el otro crezca, ¿no? No queremos Sí. escuchar ni siquiera al otro. Ni siquiera al otro. Ujú. Y en una educación de este momento, en una época de posconflicto, de cultura para la paz, es fundamental. Claro. Y si las actitudes de violencia empiezan en esa relación profesor-estudiante, pues pasa esto. Pasa 4, eso, 3. exactamente. Es que el profesor es que el estudiante Ujú. es que el profesor 3, es que el estudiante 4, y luego viene el papá que 5, y luego vamos a Secretaría de Educación, a Ministerio, Ujú. porque no tenemos esa capacidad de interrelacionarnos y ver los valores Claro. que imperan en estas dinámicas de Somos muy comportamiento. egoístas, ¿no? Yo no sé si yo he echado el cuentico y si no lo he echado, bueno, lo he hecho y si ya lo eché, vuelvo y lo repito, ¿cierto? El cuentico del egoísmo, ¿no? ¿Cierto? Donde un tipo le decía a Dios, oye Dios, ayúdeme, sácame de esta miseria. Y le No. decía, y le decía, y le decía, todos los días la cantaleta y la miseria en que estaba el tipo. Y un día se le acercó Dios y le dijo, hermanito, listo, yo le voy a conceder lo que usted quiera. Pídame lo que quiera, pídame, yo se lo concedo. Pero con una condición, aunque Dios no es de condiciones, ¿no? Pero bueno, es el cuento, ¿no? Sí. Entonces le dice, pero a su vecino le voy a dar el doble de lo que me pida. Y entonces el tipo todo emocionado, listo, yo le voy a pedir un castillo, lo mejor del mundo, va a tener todo, bueno, mejor dicho. Y se puso a pensar, digo, espera un momentico, si a mí me da un castillo, a mi vecino le va a dar el doble, o sea, dos, no, no puede ser. Y el tipo se puso a pensar durante un buen tiempo, y un día se le acercó nuevamente Dios y le dijo, bueno, ya pensaste, y le dijo, listo, ya pensé. Y le dijo, sácame un ojo. ¿Sí? ¿Para Ajá. qué? Para que al vecino le saque los dos ojos. O sea, somos muy egoístas, ¿no? En Ujú. muchos aspectos, en muchas situaciones, ¿no? Muy buen Miremos, ejemplo. miremos el foro, mi profe. Pues hay aquí algunas participaciones. Sí, miremos a ver si tenemos la respuesta de la primera. No ¿No? tenemos ¿De ninguno? al respecto. Vamos Bueno, a actualizar, a ver. si actualicemos a ver si de Sí, pronto nos dieron, llegan si nos más. dieron la respuesta de estos tips que son importantes Sí, para nuestro bienestar académico, ¿no? sí, así es. Bueno, Vamos a yo creo que mirar. la primera respuesta de pronto no tiene mucho complique, ¿no? ¿Sí? Si cada balón de fútbol, si suman más bien, los tres suman 12, aquí los dos no somos matemáticos, ¿no? Pero No, ninguno de los dos. bueno, entonces se asume que cada balón vale 4, 4 más 4 más 4 más 4, pues da 12, ¿cierto? La pelotica esta, ya lo habíamos dicho, de béisbol vale 3, el balón vale 6 de básquetbol, por lo tanto 4, ¿cierto? Este balón de fútbol, 4 más 3 que vale esta, 7 por, ahí viene interrogante, ¿este cuánto vale? 6, ¿cierto? Entonces, 4 más 7 por 6. La respuesta es 42. ¿Sí o no, mi profe? Al parecer sí. Al parecer sí, ¿no? Bueno, listo. Miremos la otra rápidamente. ¿Cuál es la cifra numérica que si la pones al revés vale menos? 69. 69. Bueno, puede ser, ¿no? ¿Cuánto queda? 96. 96, sí, Sería claro. 96 al O sea, sería 96 al revés, o sería solamente un número, el 9, ¿cierto? Porque el 9 al revés quedaría 6, ¿cierto? Y entonces se supone que da menos, vale menos, ¿sí? Bueno, esos son tips sencillos. Y Aquí esta, hay respuestas de la pregunta, bueno, pero no no de los acertijos. Que usted nos cocinó así como ese es el que más está ahí. complicado. Usted nos cocinó ahí. Sí, sí, sí. Bueno, mi profe, pues se nos acaba el tiempo, desafortunadamente queda Ese queda ese desafío. tips para que lo analicemos en el transcurrir de la semana. Mi profe, muchísimas gracias por acompañarme en este momento. Sus ideas, ya sabes, son muy valiosas para el debate y la construcción del pensamiento. Muchas gracias. Igual recordarles el horario de atención. Estamos atentos a recibir cualquier comunicación y poderla resolver antes de las entregas, para Ok. que ustedes puedan resolver de manera exitosa cada una de las actividades propuestas en la plataforma. Bueno, Una feliz semana. queridos estudiantes, un abrazo y bendiciones. Chao, chao.